Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos y que podamos pasar un tiempo juntos, hermanos. Ya extrañamos las reuniones en nuestro templo, pero vamos a aprovechar el tiempo ahí en tu casa, que puedas reflexionar en la palabra de Dios. Y ustedes allí en su hogar ya tomaron el devocional y tomaron la lectura de Romanos, capítulo 12, pero quiero que estemos repitiendo dos textos que nos tenemos que estar memorizando. Uno de ellos es Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El siguiente texto es Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos textos que hemos estado repitiendo y que queremos que nos lo memoricemos. El tema que hemos estado compartiendo se llama ¿cuándo lo negativo nos ayudará para bien? Y hemos visto dos respuestas. La primera fue: nos ayudará para bien si nos hace más sensibles a la voz de Dios. La segunda respuesta fue: si nos ayudará para bien si nos hace más consagrados a los planes de Dios. Y hoy vamos a ver la tercera respuesta, hermanos. La tercera respuesta: nos ayudará para bien si nos hace más responsables en nuestro servicio a Dios. ¿Cuándo lo negativo nos puede ayudar para bien? Si nos hace más responsables a nuestro servicio a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde se requieren también medidas difíciles. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que brindar nuestro servicio a Dios, brindar nuestro servicio para lo eterno. Y tenemos que hacer una distinción entre tres cosas. Número uno, ¿qué es la iglesia local? La iglesia local es una comunidad de creyentes regenerados, convertidos a Cristo, que se reúnen en un determinado lugar geográfico, que pueden convivir, que pueden compartir tiempos juntos, que es visible. Esa es la iglesia local. Pero también existe la iglesia universal. La iglesia universal es la suma de todos los creyentes, de todos los tiempos, de todas las épocas y de todo lugar. La iglesia universal físicamente nunca se va a poder reunir. Nunca se va a poder reunir. La iglesia universal se va a reunir solamente en el cielo, porque es la acumulación de todos los creyentes de toda época, de todo tiempo, de toda nación, de todo lugar. Y hay una tercera organización, que es la organización denominacional. La organización denominacional es la unión de varias iglesias locales que convergen en una misma doctrina, en un mismo orden, y que se unen fraternalmente para lograr propósitos de extensión del reino de Dios y de una manera poder tener un tiempo de compañerismo y de fortalecerse mutuamente. Es la organización denominacional. Nosotros tenemos nuestra organización denominacional que se le conoce como Convención Regional Bautista Michoacana. También tenemos la Convención Regional Bautista Nacional. Es la unión de todas las iglesias locales que podemos unirnos en el propósito del extendimiento del reino de Dios. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Porque es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos entender cuál es nuestra prioridad ante esta organización. Pertenecemos a una iglesia local y en orden de prioridades tenemos que ver la ilustración de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomando este texto como base, nuestra orden de prioridad es nuestra iglesia local. Tomando este texto como la base, nosotros podemos decir que nuestro servicio a Dios, nuestra principal lugar donde debemos de estar en esa comunión, es nuestra iglesia local. ¿Qué es nuestro Jerusalén?
qué es nuestro Samaria, qué es nuestra Judea, qué es nuestra Samaria, qué es lo último de la tierra. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que nuestro principal servicio, nuestra principal aportación debe ser ahí donde te congregas. Ahora en estos tiempos donde escuchamos muchas predicaciones, muchas enseñanzas, donde tenemos mucha información a través de las redes sociales, es muy fácil escuchar a muchos predicadores. De hecho, hay personas que conviven en una iglesia local y su pastor es un pastor que ni siquiera conocen y siguen la enseñanza de alguien que ni siquiera conocen, que ni siquiera conviven con él. Y es muy fácil nosotros distorsionar la visión de la iglesia local. Tenemos que entender y tenemos que someternos a nuestra iglesia local, la visión de nuestra iglesia local, ¿sí? Ahí donde nos congregamos, ahí con nuestro pastor que nos está enseñando día con día. ¿Y qué debemos de hacer con las demás enseñanzas? Debemos de retomarlas, pero que sean para bendición de nuestra vida, de nuestro crecimiento, no para ser contenciosos. Por lo tanto, entonces, sí debemos de servir en nuestra iglesia, en nuestra organización denominacional, pero nuestra principal lugar donde debemos de compartir la palabra de Dios debe de ser en nuestra iglesia local. ¿Y qué podemos hacer en nuestra iglesia local? Número 1, tenemos que apoyar en dar buen testimonio. Nuestra familia tiene que escuchar, tiene que ver buen testimonio, nuestra localidad, nuestros vecinos, los que están cerca de nosotros. Es muy fácil que en otro lugar puedan decir que somos lindos o que somos buenos creyentes, pero es difícil donde sí nos conocen de verdad. Por eso en nuestra iglesia local debemos de tener buen testimonio con nuestra familia, con los que tenemos cerca. Allí es donde se va a ver realmente si somos hijos de Dios. Número 2, ofrendando. Hay que ofrendar, hay que apoyar económicamente a nuestra iglesia local, porque es una orden bíblica, según de los Corintios 9:7, Malaquías 3:10, nos lo vuelven a repetir en muchas ocasiones. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y abriendo una casa, nosotros en nuestra iglesia local en Nueva Italia tenemos la visión desde enero, abrir una casa. Tenemos el proyecto que se llama Plan Casa. Nosotros sin querer nos adelantamos a este tiempo. El Plan Casa consistía en abrir nuestra casa y allí poder compartir un discipulado sencillo. Hoy tenemos que seguir orando y allí en nuestra casa, mis queridos hermanos, tú ahorita que estás ahí reunido, ahí en tu casa, invita a tu familia, invita a tus sobrinos, invita a tus hermanos y compárteles este video, esta enseñanza pequeña de la palabra de Dios, o quizás no esta, pero quizás le puedes compartir lo que ya hemos estado viendo, porque esto es más enfocado a un creyente. Y la otra, apoyando en el mantenimiento de la infraestructura de la iglesia local o del templo, que nosotros como iglesia tenemos un templo donde pagamos luz, donde aprovechamos todo para ahí reunirnos, compramos sillas, compramos instrumentos, compramos cosas que nos van a ayudar para tener nuestros programas de adoración a nuestro Dios, y tenemos el proyecto de construcción. Hermanos, en medio de la crisis, nosotros sabemos que Dios está haciendo su obra. Por eso, mis queridos hermanos, ¿cuándo lo negativo nos ayudará para bien? Pues si nosotros nos hace más responsables en nuestro servicio a Dios, queridos hermanos, es un buen tiempo para que tú puedas reflexionar y puedas ofrecer un mejor servicio a Dios. Yo quiero animarte para que este tiempo nos sirva y podamos tener esa búsqueda de Dios mucho más consagrada, con mucho más devoción. Queridos hermanos, los saludo, estoy contento porque sé que Dios está obrando en nosotros y sé que Dios va a terminar la obra que ha empezado en nuestra iglesia. Les saludo desde este lugar muy bonito y reciban un saludo también de mi esposita y de nuestros bebés, y pronto vamos a estar por ahí saludándonos nuevamente, hermanos. Así que tengamos paciencia y hagamos la obra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estemos atentos a los devocionales y al programa que estamos estableciendo como iglesia local. Que el Señor les bendiga, hermanos.